¿Cómo están ustedes, amable sintonía de nuestro canal de YouTube? Eh, Hoy estamos sábado 20 26 de agosto del 2023 y estamos en línea para tener un tiempo de enseñanza, de estudio de la palabra de Dios. Y estamos aquí con nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Ángela, nuestro hermano Mauro, nuestro hermano Emanuel y nuestro hermano Juan Carlos, y vamos a tener un tiempo especial alrededor de la palabra. ¿Cómo está mi hermana Ángela? Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Nos escucha usted? Sí, y usted me escucha. Bendiciones. ¿Me escucha? Sí, sí le Amén. escucho. Sí. Hermana Ángela. Amén. Perdón. Muy bien. Amén. Amén. Así es, hermana Ángela, le escuchamos. Bien, vamos a empezar primeramente orando al Señor, a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y quiero para ello también invitar a nuestra hermana Elsa para que dé sus palabras de oración, mi hermana Elsa. Amén. Amén. Padre Celestial, estamos aquí, Padre mío, dándote tantas gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das de vida, Señor. Estamos más que agradecidos por ese tiempo de vida, Padre. Aunque luchando, Señor, pero tú nos ayudas a tener la fortaleza, mi Dios. Y aquí estamos, Padre, dándote gracias, Señor, para que tú nos concedas un momento, Padre, de aprendizaje aquí con la hermana Paleita, que tú le des las palabras que ella tenga que hablar, Señor. Que no sea ella a la que esté hablando, Padre, que tú utilices sus labios, su boca, para que tú le pongas la palabra, mi Señor. Que tú la bendigas muy grandemente, Padre mío. Y también al pastor. Bendícelo también, Señor, por lo que tenga él que hacer, Padre. A nosotros danos una mente limpia, limpia, Padre mío, y quita toda aquella cosa olvidadiza que haya en nuestra mente, Señor, para que todo se nos quede grabado en nuestro corazón también, Padre, y podamos obedecerte a ti y hacer todas las cosas como tú lo quieres, Padre, porque no queremos ser hijos abandonados, Señor, sino ser tus legítimos hijos, amado Dios. Y tú seas nuestro amado Padre Celestial por siempre, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por estas oportunidades que nos das de juntarnos, de unirnos para escuchar de ti, Señor, de tu palabra. Bendito Salvador, gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Amén, hermana Elsa. Amén. Bien, ahora sí vamos a disponer, tenga un cuaderno, un lapicero, su Biblia, y vamos a estar atentos a la palabra de Dios que nuestra hermana Elizabeth ha preparado un estudio interesante. Y hermana Elizabeth, entonces le cedo el micrófono para que usted pueda compartirnos, impartirnos el estudio bíblico del día de hoy. Adelante, hermana Elizabeth. Amén. Amén, gloria a Dios y gracias hermanita Elsa por esa hermosa oración. Sí, también que el Señor tome control de mis palabras, que sea Él hablando a través de su palabra, que su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convenza a cada uno de nosotros de lo que es la sana doctrina. Y bueno, vamos a empezar. El tema de hoy también es un tema que es muy controversial en las iglesias y vamos a hablar un poco de lo que es guerra espiritual. Obviamente no tengo todas las referencias que necesito para los tipos de guerra espiritual que existen, que básicamente es uno solo, pero
todas mis citas bíblicas que voy a exponer, ¿verdad? Hablan acerca de lo que es la guerra espiritual. Como siempre lo digo, yo no soy una teóloga, yo no tengo el conocimiento que tiene Pastor Frank, ¿ok? Pero ciertamente en mi caminar en el Señor, eh, me ha ido el Señor limpiando de mucha doctrina falsa que tenía. Cuando lo conocí a Él, les digo, mi vida era hermosa, conocí a Cristo. Mi vida, literalmente, yo veía todo color de rosa, como se los había comentado. Pero cuando yo entré a una iglesia, ah, ahí sentí las cargas de opresión, las ataduras a mi vida grandísimas, en las cuales yo no podía tener paz porque no podía descansar en la soberanía de Dios. Y una de esas prácticas que hacían constantemente era la llamada guerra espiritual. La guerra espiritual. Entonces, en esa guerra espiritual, pues básicamente, ¿verdad? Te pones a luchar con el diablo, ¿no? Y con los demonios, ¿no? Entonces, te subes a un ring con ellos. Y pues las cosas no son de esa manera. Vamos a empezar. Guerra espiritual. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, ¿verdad? Sí, Amén. perfectamente. Amén. Gloria a Cristo. Ok. Bueno, vamos a ver primeramente cuál es el significado de guerra espiritual. De guerra, perdón. Significado de guerra es lucha armada entre grupos o países a fin de ganar y obtener dominio uno sobre el otro. Significado de guerra, lucha armada entre grupos o países a fin de ganar y obtener dominio uno sobre otro. Y no nada más la guerra es entre países, también es entre personas, entre comunidades. Vemos también que hay mucha disensión y mucha guerra entre pandillas. En las escuelas también, ¿verdad? Hay guerras entre quién es el niño aplicado y el niño que no es aplicado, el burrito, como le llaman, ¿verdad? Malmente llamados. Pero en fin, voy a hacer dos preguntas. Una de ellas, vamos a ver, ¿existe la guerra espiritual bíblica? Y la otra, ¿qué es la guerra espiritual? Son dos preguntas. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la guerra espiritual y lo que se ha movido en las iglesias durante muchas décadas y no es bíblico. Y después vamos a desarrollar qué es la verdadera guerra espiritual. Amén. Bueno, primera pregunta, ¿existe la guerra espiritual bíblica? Segunda pregunta, ¿qué es la guerra espiritual? Respuesta, sí existe la guerra espiritual. La guerra espiritual sí es bíblica y Dios nos muestra siempre al enemigo común que tenemos. En el libro de Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha unos contra otros, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, niños contra niños. No. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ah, Muchas veces hablamos y decimos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, pero en realidad tal vez no hemos puesto atención qué significa cada cosa, ¿verdad? Principados, por ejemplo, el significado de principados son jerarquías poderosas, príncipes que gobiernan países enteros. Y tenemos ejemplos de muchos países que tienen príncipes, que tienen reyes y gobiernan sus países, ¿ok? Potestades significa autoridad y poder. Potestad significa poder, son poderes grandes. No estamos hablando de enemigos pequeños. Satanás no es un enemigo pequeño, ¿ok? Gobernadores de las tinieblas son aquellos que comandan y tienen el mando de provincias, territorios y ciudades y países y de personas. Huestes espirituales son seres espirituales malignos que tratan de destruir la obra de Dios en el mundo. Estos seres tratan de engañar a los seres humanos para que se aparten del camino de Dios. Es una lucha del bien contra el mal. Entonces vemos que otra vez en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues, nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. Los demonios, ¿verdad? Son los ángeles caídos. Es un imperio de maldad, un imperio, un poderío grandísimo, bien organizado, inteligente y con orden y jerarquía. Mucha gente piensa que el Satanás y sus demonios son desordenados. No, son seres muy inteligentes, que el hombre más inteligente de la tierra que haya existido no puede compararse a la inteligencia de ellos. Pero en Cristo es diferente, ¿ok? Entonces, es un enemigo potencial, Satanás es un enemigo potencial. El ser humano sin Jesucristo es como la pluma de una ave en las manos de un gigante. Si tú pones una pluma de una ave, de un pajarito en tu mano, siendo tú como eres, pues no es nada, ¿verdad? La pluma no puede hacer nada en contra de ti. Imagínate un gigante. Así es Satanás. No es un enemigo pequeño. Mucha gente lo subestima, pero no debemos de subestimarlo, porque él es astuto, él es inteligente y él es malvado. En los demonios no hay ni una gota, ni un gramo de bondad. Todo es maldad, todo es maldad. Así que el peor crimen y el peor delito o el peor pecado que tú puedas ver que pueda hacer un hombre, ¿verdad? No es nada para Satanás. Satanás es maligno desde el principio. La Biblia lo dice, él es mentiroso, asesino, desde el principio. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Bueno, tristemente en la iglesia o en las iglesias, en la iglesia de Cristo ha entrado mucha doctrina errónea y han hecho de la guerra espiritual bíblica un circo, un espectáculo grotesco, antibíblico. Se han extraviado de la verdad, tristemente, empleando ritos y costumbres paganas dentro de la iglesia de Cristo. Yo cuando llegué a los pies de Cristo y empecé a hacer la supuesta guerra espiritual con las hermanitas, que pues ellas en su buena intención de su corazón, pero no con conocimiento bíblico me enseñaban, yo decía, oh my goodness, si esto fue lo que yo hacía en el mundo. Yo desafortunadamente, yo crecí como católica por tradición, no por convicción, gloria a Dios. Y sabemos que un buen católico tradicionalista ah, hace brujería, o sea, llevar tus milagritos a la iglesia, llevar tus santitos y todo eso es brujería, es ocultismo. Y muchos de ellos practican hacer las limpias. A mí mi mami me llevaba a las limpias, porque eso fue lo que le enseñaron a ella. Llegábamos a grandes salones donde con ramos te golpeaban en la cabeza y en todos lados. A mí me daba mucho coraje porque sí me dolía, ¿verdad? Te aventaban agua en la cara y así sucesivamente nuestro estado espiritual iba en decadencia hasta llegar a pertenecer a una religión budista de africana llamado a Zambia Palomonte, ¿verdad? Es una religión o sí, se puede decir, es una secta, es un culto al diablo en el cual ellos adoraban a las deidades católicas, pero con otros nombres. Nos decían, no, esa deidad se llama así, pero no te espantes porque este es el santo católico. Y así poco a poco nos fueron metiendo al ocultismo. Era terrible. Y yo cuando empecé a ir a la iglesia cristiana, empecé a ver que muchos de esos ritos los hacían, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo en mi mente decía, ¿qué es esto? Yo pensé que ser cristiano era diferente, ¿ok? Pero no, desafortunadamente eso sucede en muchas iglesias. Y lo podemos ver a través de la internet, como hay gente que practica la guerra espiritual y hasta pasan a sus niños por el fuego. Lo que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Una cosa que debemos entender, que hay que recordar, que si la Biblia lo dice, lo creemos. Si la Biblia no lo dice, no lo vamos a creer. Siempre como dijo nuestra hermanita Elsa, que tratar de tener nuestro entendimiento y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, porque a veces hemos agarrado a muchas doctrinas falsas y como no sabíamos cuando llegamos a los pies de Cristo, y lo digo por mí, las abrazamos como verdaderas. Y luego decimos, tú no me vas a decir que yo he estado equivocada por 20 años, ¿ok? Si Dios me ha escuchado cuando yo he hecho esos ritos. Bueno,
Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa, la misericordia de Dios es grande. A veces, aunque andamos bien mal en lo que es la doctrina del Señor, Dios, por su misericordia, contesta nuestras oraciones y nos bendice. Pero eso no quiere decir que sea bíblico y que estemos haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. Si la Biblia lo dice, lo creo. Y si la Biblia no lo dice, no lo creo. ¿Ok? Si la Biblia dice que es blanco y lo vemos nosotros azul, si la Biblia dice que es blanco, es blanco. Amén. Vemos algunos aspectos de la guerra espiritual bíblica. Primeramente, una guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Sabemos que la guerra espiritual bíblica es una guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o con D pequeña, ¿ok? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios con D mayúscula. Vemos que la Biblia está puesto el Dios con D pequeña al Satanás. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, no los violentos que andan golpeando a la gente en la calle, sino los violentos son los enforzados y los valientes, son los que arrebatan el reino de la luz. ¿Ok? No hablamos de violencia física, ni violencia verbal, ni voy a agarrar a Satanás y le voy a dar sus cachetadas. No, hablamos de ser esforzados, ser obedientes en la palabra de Dios, vivir con un testimonio íntegro delante de Dios y delante de la gente, de que nos conozca, predicar el evangelio, vivir una vida santa. Porque no es fácil, claro que no, porque nuestras concupiscencias, el Satanás, los demonios y el mundo se oponen a eso, pero la Biblia nos dice claramente que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es mayor que ellos. Nota, la guerra entre la luz y las tinieblas es constante. Satanás está derrotado, ya lo sabemos, pero la guerra seguirá hasta que venga Cristo. Esta guerra espiritual va a seguir hasta que venga Cristo. Segundo punto, los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Estamos evaluando lo que es el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora los ángeles de Dios y los ángeles caídos, los demonios. En Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, vemos el lado bueno, el lado de la luz. Luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Había una guerra encarnizada en el reino de los cielos, ¿ok? Estaba Miguel y sus ángeles y luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, los demonios. Tercer punto, la lucha contra el espíritu y la carne. Ahí vamos otra vez. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha encarnizada entre el Espíritu Santo y nuestras concupiscencias todo el tiempo. Cuarto punto, la lucha entre la verdad y la mentira. La verdad. San Juan o Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Padre si no es por mí. Vemos que el camino de la verdad es a través de nuestro Señor Jesucristo y conocer la palabra de Dios es donde está la verdad. La mentira, Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿En quién? En Satanás. No hay verdad. 5. La obediencia y la desobediencia, que es la rebeldía. En Romanos 5:19 nos dice, porque así por la desobediencia de un hombre, o sea que Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sexto, el cristiano y el mundo. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sabemos que cuando habla del mundo, estamos hablando acerca de cosas malas, sí, pero también a veces todo lo que pongamos ante Dios, antes que Dios,
es idolatría, ¿ok? No es malo irte con un paseo con tu familia, de vacaciones, compartir una reunión, no. Lo malo es que dejes de hacer las cosas de Dios por hacer otras cosas, ¿ok? En Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿ok? Ah, sabemos que todo lo que... No, bueno, seguimos adelante. Estamos viendo aquí las dos posiciones que hay, ¿ok? La lucha del bien y del mal, ¿ok? Y estamos exponiendo los dos lados bíblicos que existen. Es una lucha constante la del cristiano y el mundo, porque el mundo y sus deseos se oponen a Dios. Vamos a hablar acerca sobre unas falsas doctrinas de guerra espiritual. Vamos a dar unos ejemplos, porque yo me imagino que muchos de nosotros hemos conocido esto y es importante que hablemos de las falsas doctrinas que existen, porque muchas veces Satanás nos presenta la falsa doctrina de una manera tan estructurada que creemos que es real y no es real, no es real, no es verdadera. Por ejemplo, hay personas que organizan reuniones para expulsar demonios de las ciudades o de territorios y eso no es bíblico. Yo he escuchado a mucha gente que enseña que bueno, vamos a reprender los espíritus de este territorio o los espíritus del aire. No, no es verdad. Sabemos que Dios le ha dado permiso a Satanás de gobernar este mundo. Dios es el príncipe de la potestad del aire, ¿ok? Dios le ha permitido eso es estar aquí en este mundo. Y no vamos a llegar y decir, yo reprendo el espíritu que esté aquí en la iglesia o aquí en California, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de homicidio a bebés, espíritu de secuestro, etcétera. No, no, eso no es bíblico. Lo que hay que hacer es predicar el evangelio, predicarle al adúltero, predicarle al brujo, predicarle al budista, predicarle al satánico, predicarle al que hace lo malo. Eso es guerra espiritual. Entonces vemos que, ah, como hablábamos la vez pasada, Satanás no lo puedes expulsar de ningún lugar, ¿ok? No puedes decir a la iglesia, llegar a la iglesia y Satanás, vete de aquí, te reprendo a ti y a todos tus ángeles. No, porque sabemos que el primero que está sentado en la silla primera de la iglesia es Satanás. ¿Por qué? Porque está ahí listo para aventar sus dardos de fuego a todos los hermanos que lleguen a alabar a Dios, para distraerlos de lo que la adoración al Señor y de la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? En Juan 14:30 dice, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe es Satanás, ¿ok? Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? El espíritu del anticristo. Ok, Satanás, ese es el espíritu del anticristo. Satanás es el Dios de este mundo y tiene permiso de Dios de habitar en la tierra y en el aire. Los cristianos tienen el poder mediante Jesucristo de echar fuera demonios de las personas, pero no de las naciones ni territorios. Los cristianos podemos echar fuera demonios. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra ahora, ¿ok? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar al arrepentimiento cuando escuchamos el Evangelio. La Biblia dice que Dios se agradó salvar el mundo a los perdidos, ¿verdad? Por la locura de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, ¿ok? Es el Espíritu Santo es el que deposita la fe en los seres humanos que han de ser salvos para que ellos sean reconciliados con nuestro Señor y a su vez, si había espíritus inmundos en él, en esa persona, ya no va a haber un espíritu inmundo. Estaba oyendo la predicación de Pastor Frank que habló acerca de cristianos endemoniados. No, es imposible que haya un cristiano endemoniado porque Dios no comparte su reino con nadie. Dice la Biblia que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas.
ni Cristo con Belial, ¿ok? En un verdadero cristiano, en un hombre cristiano, mujer cristiana que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? Y que es templo del Dios vivo, no puede habitar el enemigo, no puede, ¿ok? Es imposible. Dios no comparte su trono, su reino con nadie. Y al gobernarnos en nosotros, nosotros somos de Él. Sí podemos ser acechados por los demonios, sí podemos ser molestados por ellos, sí, van a venir, porque hasta nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado, eh, que dice que el Señor reprendió al diablo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. No le dijo, yo te reprendo, Satanás, largo de aquí. No, con la palabra de Dios es con nosotros. Nuestra guerra espiritual es con la palabra de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? No nos manda el Señor a andarnos poniendo a ver, oh, eres una legión de demonios. ¿Cuántos demonios hay aquí? ¿Por qué estás aquí? Dios no nos manda a hablar con el diablo, sino a hablar la palabra que está escrita. Aquí la palabra que viene de la boca de Dios es escrita en las escrituras bíblicas. Con esa nuestro Señor Jesucristo reprendió al diablo y dice que se fue por un tiempo. No se alejó, ya no dijo no regresó, se fue por un tiempo. También cuando Dios nos manda, nos dice resiste al diablo y huirá de ti. Resistir al diablo, ¿cómo? A través de la obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Bueno, seguimos adelante. Dice en Santiago 5, perdón, vamos a ir en Santiago 5, del 14 al 15 dice, otra forma, ¿verdad? Que ellos dicen que si está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Hay gente que usa el aceite como una pócima milagrosa, que dicen, bueno, te voy a ungir con aceite, ¿ok? Y ya vas a estar sanado, ¿no? O vas a ser salvo, ¿verdad? Esta es otra de las prácticas que se escucha mucho en la iglesia. Sabemos que el aceite es el simbolismo, simboliza el Espíritu Santo, la unción del Santo. Es un simbolismo, ¿ok? Pero el que hace la obra de perdón de pecados y de sanidad no somos nosotros, es el Señor. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, ¿ok? Ah, y luego dice, porque la oración de fe sana al enfermo. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de sus maldades, así como nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos y buscamos al Señor por su misericordia, somos sanados. Dice la Biblia que en el libro de Isaías 53, dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, pero no habla de una sanidad física, habla de una sanidad del alma. Imagínate, mucha gente piensa que debe de estar reprendiendo al espíritu de enfermedad. ¿Cuál espíritu de enfermedad? Entonces este cuerpo no va a vivir para siempre. Este cuerpo que tenemos nosotros, si lo cuidamos, va a durar más tiempo en buena función. Es como un carro. Si no lo cuidas, pues obviamente se va a deteriorar más rápido. La muerte y la vida están en el poder de Dios. Dios da vida, Dios da muerte, Dios hiere y Dios sana. ¿Ok? Entonces, ¿reprender espíritus de enfermedad? No, I'm sorry, no. Nosotros llegamos al Señor y suplicamos misericordia. Pero eso de que, reprendo espíritu de enfermedad, porque muchos dicen, Isaías 53 dice que por tus llagas fuimos sanados. Sí, una sanidad del alma, no física. Si no, vamos a vivir para siempre en este cuerpo, jamás se va a enfermar. No, este cuerpo se va a acabar, se va a deteriorar y al polvo somos y polvo regresaremos. Pero lo que es real es que nuestra alma es sanada, es salvada. De eso habla Isaías 53. Seguimos adelante, ¿ok? Ya vamos a terminar, ¿ok? Las personas se juntan para dar otra falsa. Estamos hablando de las falsas doctrinas, muchas de ellas que se han introducido en la iglesia. Las personas se juntan para dar 7 vueltas alrededor de cierto lugar, orando y declarando victoria, usando el versículo bíblico donde el pueblo de Israel dio 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y dice, orando y declarando victoria. Primeramente, no fueron 7 vueltas las que dio el pueblo de Israel. No fueron 7 vueltas las que dio el pueblo de Israel. En Josué 6:3 dice, rodearéis pues la ciudad
todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y estaréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el séptimo día dará 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Ok? Mucha gente habla acerca de que, bueno, a mí me tocó ese tiempo en el cual me decían, bueno, pues tienes que ir a tu a tu, ¿cómo se dice? Me a tu casa, a tu vecindario, y tienes que orando, darle 7 vueltas, como lo hizo el pueblo de Israel en Jericó, en ¿no? Y pues eso para nada tiene que ser, no es bíblico para nada, ¿no? Y lo hice, porque eso fue lo que me dijeron que hiciera, y yo hacía eso, y me decían: "Y ora alrededor de tu carro 7 veces", y ahí andaba yo, porque yo pensaba que era lo correcto. Yo no conocía la palabra de Dios, y yo seguía las instrucciones de que mis hermanitas, que yo pensaba que eran maduras en la fe y tenían conocimiento bíblico, sabían y me decían. Yo trataba de agradar a Dios, pero no era la manera. Dice Mateo 5 y 6 nos dice: "Aquí está lo que yo debo de hacer y debemos de hacer. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público". Dios nos manda a orar, sí, a orar, pero no hacer grandes shows como los que hacen muchas iglesias, como lo que yo hacía desafortunadamente. La respuesta está en la oración, en la intimidad con el Señor. Otra más. Dios nos manda a predicar el evangelio. Es lo que nos manda a hacer. Si tú quieres salir, sal, pero a predicar el evangelio. Predica el evangelio de Cristo, que esa es la comisión que Dios nos dio. Ok, otra más, otra doctrina falsa más. Y se los digo porque eran las que yo conocía y yo hacía. Hablando de maldiciones generacionales, porque todo esto es guerra espiritual, ¿verdad? Así lo llaman. Maldiciones generacionales o ancestrales. Las personas comienzan a romper supuestamente cadenas de maldición, y eso es un fraude y una mentira. Hay gente que me dice: "Hermana, yo creo que yo soy, tal vez alcohólica, o me gusta el alcohol, o soy drogadicta, porque mi papá, mi abuelito, mi tío, bisabuelito fueron así", ¿no? O sea, la Biblia es clara en lo que nos dice, que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, y los padres no pagarán por los pecados de los hijos. Que cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, toda maldición se rompe. No hay condenación ni maldición para los que están en Cristo. No hay. Así que eso de andar diciendo que tengo maldiciones generacionales, o yo soy así, yo soy bien chismosa, o soy bien mentirosa, o soy bien adúltera, o soy bien ratera, porque mi tatarabuelo, creo que fue ratero. No, es completamente una falacia, una mentira, ¿ok? Y se los digo porque a mí un día me dijeron: "Oh, tienes que apuntar en esta hoja todos los pecados de tu abuelito, de tu abuelita, de tu tatarabuelita, los que hicieron para romper con toda maldición". Y yo entre mí, yo decía: "Pero yo no sé qué hicieron ellos. Para mí ellos eran mis héroes, ¿verdad? Yo no sé qué hicieron, ¿cómo voy a saber lo que hicieron?", ¿no? Entonces, vemos que esa es otra falacia, lo de las tales maldiciones generacionales. En Juan 8:36 nos dice: "Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres". Gloria a Cristo, ¿ok? Así que esto de las tales maldiciones generacionales es una falacia y es una blasfemia. No, no es así. Si el Hijo os liberare, dice el Señor en Juan 8:33, seréis verdaderamente libres. Amén. Dice, creer y decir que un cristiano nacido de nuevo tiene maldiciones generacionales o ancestrales es una blasfemia gigantesca, porque se está negando la supremacía de Dios, su poder, y estás diciendo que no fue suficiente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: "Consumado es".
O sea, entonces Dios no cumplió toda su palabra, porque si todavía tengo maldiciones generacionales, no soy libre. No, claramente nos dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Cuando en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, gloria a Dios, consumado es, he terminado, está hecho. Ok, he pagado el precio. Él es el que ha pagado el precio, no nosotros, como muchas iglesias te dicen. Tienes que pagar el precio por tu familia, tienes que hacer esto, esto y esto, y trabajar y trabajar y trabajar para que todos sean salvos. No, todo lo hizo el Señor. Si seguir a Cristo es lo más fácil del mundo. Es vivir en libertad, vivir en confianza, vivir en fe. Claro que tenemos tribulaciones, porque el Señor siempre, nunca nos dijo que no va a haber problemas. Él no nos dijo, ven a mí y ya todos tus problemas se van a solucionar. Él no nos dijo, ven a mí, te voy a mandar tu cheque de la renta cada 8 días, cada mes. Te voy a pagar tu luz. No, Él nos provee. Él nos bendice cuando Él dice que Él bendice a las manos diligentes, el fruto de nuestro trabajo. ¿Ok? Pero Él nos dice que en el mundo tendrás aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Todas las aflicciones que tenemos es ¿por qué? Porque Dios nos está preparando, nos está formando. Aunque a veces nos duele en el alma, porque yo se los digo, porque yo paso por situaciones muy, muy difíciles en la que estoy pasando ahorita y me duele. Siento que mi corazón se hace pedazos, pero el Señor me sustenta y me levanta con su palabra. Él es el que nos mantiene a todos, hermanitos, firmes. Por muy mala que sea nuestra situación, estamos vivos y podemos abrir los ojos y podemos gozar de lo que las bendiciones que Dios nos da por su misericordia. Él jamás nos va a abandonar, pero siempre yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué paso por esta aflicción tan grande? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? Oh, ya sé por qué sufro, porque no he puesto mis ojos en Cristo. Porque estoy como cuando Pedro estaba en la barca, que le dijo al Señor, que le dijo, Señor, quiero ir a ti, porque el Señor estaba en medio del mar. Y le dijo, ven, Pedro. Y él empezó a caminar y de repente quitó los ojos del Señor y se hundió, porque no puso sus ojos en Cristo. Así nosotros sufrimos tanto a veces y nos afligimos porque nuestra mirada no está completamente puesta en el consumador de nuestra fe, en nuestro Dios. Bueno, seguimos otra vez, ¿ok? Ok, dice Ezequiel 18:20, hablando acerca de las maldiciones generacionales. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es. Dios no tomará por inocente al culpable, ni al inocente por injusto, ¿ok? El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Ok, ya hablamos de que es imposible también que haya cristianos endemoniados o poseídos por demonios. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un verdadero cristiano en un verdadero cristiano no puede morar el espíritu del anticristo, Satanás. No hay comunión la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo no tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Claramente nos está diciendo que Dios no comparte su reino con nadie. Dios no nos comparte con nadie. Somos de Él y solo de Él. Y ningún espíritu mundo puede venir a habitar en nosotros. Otro aspecto es cuando las reuniones de los creyentes empiezan a hacer liberaciones a los no convertidos y se ponen a tener prácticas con Satanás. Ya hablamos de eso, que mucha gente dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Si eres la legión, ¿cuántos demonios hay? ¿Qué haces ahí? Dios no nos manda a hacer pláticas con Satanás. No tenemos nada que hablar con él.
Hay un pasaje bíblico donde Jesús le pregunta a un demonio, ¿cómo te llamas? Debemos entender que esta pregunta, Dios nos enseña que los demonios pueden poseer a los incrédulos. Una gran cantidad de incrédulos, gente que no conoce a Dios, sí tienen demonios, ¿ok? Pero la conversación es para que Dios nos muestra de que sí, los demonios pueden poseer a la gente incrédula. Dice que pueden tener hasta una legión. ¿Qué una legión? ¿Cuántos son una legión? Son como 5,000 o 6,000 demonios. Qué terrible, ¿no? Ok. Pero gloria a Cristo que ese no es nuestro caso. De hecho, Dios reprendía a los demonios y no los dejaba hablar. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Es que tengo muchas, pero voy a tratar de ser más rápida, ¿verdad? Porque ya son las 9:04. Otras prácticas erróneas es cuando los cristianos, en sus deseos de desesperación de ver a sus seres queridos o amigos libres de enfermedad, de vicios, de opresiones demoníacas, llevan a la iglesia fotografías y prendas personales de los amigos o seres queridos para que la iglesia ore por ellos, tomando las fotografías o prendas como un supuesto punto de referencia. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Muchas veces hasta en los teleevangelistas dicen, pon tu mano sobre la pantalla que vamos a orar para que haya un punto de referencia, un punto de encuentro. No, eso no es bíblico. La Biblia dice, no necesitamos fotografías ni nada. Pues Dios conoce a cada ser humano. Él es nuestro creador. Entonces, eso también dice en Salmos 94, del 8 al 9, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, tontos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Vemos que Dios tiene el control de todo y Dios conoce todo, conoce hasta cada cabello de nuestra cabeza, lo tiene contado. Entonces, vemos también que ellos toman, la gente que toma eso como referencia, usan Hechos 19 del 11 al 12, donde dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Nota, eran los paños y delantales de Pablo, el siervo de Dios, los que hacían la obra. No, claro que no. Era Dios el que hacía la obra. Pero bueno, seguimos adelante. Otras prácticas erróneas. Esta es una práctica que la escucho mucho todavía en las iglesias, donde empiezan a reclamarle a Satanás que les devuelva lo robado. De hecho, hay una muchacha que se llama Nancy Amancio, que tiene una canción completamente blasfemia, que dice, yo arrebato los tesoros de los cielos. Oh, my goodness. Digo, ella puede arrebatar los tesoros de los cielos y decirle que le dice a Satanás que le regrese lo robado. No, thank you. Dios no nos manda, Dios es nuestro proveedor. Satanás no tiene que darnos absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, mi vida, la vida de mi familia, mis finanzas, mi salud, todo depende de Dios. Yo no necesito nada de Satanás que me devuelva absolutamente nada. Absolutamente nada. Y esa muchacha canta esa canción y tenemos que tener cuidado con las canciones o los himnos que entonamos, canciones, alabanzas, porque muchas de ellas parecen buenas y se escuchan muy bonitas, pero son tremendas herejías, cosas que completamente van en contra de la palabra de Dios, pero se escuchan bien. Y pensamos que porque se escuchan bien, son buenas. Y no, y a veces cuando cantamos al Señor, si cantamos cosas que no son bíblicas, nos vamos a encontrar blasfemando el nombre de Dios. Entonces vemos que esta práctica errónea de reclamar lo robado al Satanás es una práctica que se usa mucho en las iglesias, ¿ok? Y tampoco es bíblica. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién dio? Jehová. ¿Quién quitó? Jehová. Dios lo hace. Satanás, no necesitamos nada de Satanás. ¿Ok? Dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
toda buena dádiva, toda bendición, todo lo que hay. Previene- pre- am, Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3, 8 y 9 también nos habla. Dice que él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere el pueblo, quieres bendición de Dios? Obedécele, búscale, clama al Señor, ¿verdad? Sea hacedor de la verdad, porque aún así, mira, aunque a veces nos portamos mal, Dios es tan bueno que cuando nos castiga lo hace para nuestro bien. Dios es tan bueno que Él no lo necesita a nosotros. La Biblia dice que si no hubiera quien lo lavare, pues él, las piedras lo lavarían. Toda su creación lo alaba. Salmo 19, por nombrar un salmo. Todo lo alaba, todo. Pero el Señor es tan bueno que hasta cuando nosotros oramos a Él, dice que Él nos galardona. La oración, el acercarnos a Él, a Dios, es para nuestro beneficio. Y aún dice Él que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí está. En Mateo 4:19 dice, aunque vemos que en la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, le dijo, dice, le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Ahí está la guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Period. Punto. ¿Ok? Nota, si Satanás te da algo o te devuelve algo, déjame decirte que estás en graves problemas porque le da a sus servidores y solo a Él se los da con engaños a cambio de su vida, ¿verdad? De su alma. Ok, entonces vemos como la verdadera guerra espiritual la tenemos en Mateo 4, 9, 10, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la guerra espiritual. No es andarnos dando cachetadas con los demonios, ni andar tratando de sacar endemoniados de la gente. O sea, tú quieres sacarle un demonio a alguien, predícale el evangelio, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de hacerlos libres, ¿ok? Oremos y consagrémonos a Dios. Otras enseñanzas peligrosas, rápidamente, ordenar al Espíritu Santo que sane, que restaure, que dé dones. Mucha gente ordena como si Dios fuera el genio de la lámpara y nos tuviera que servir. Primeramente no es bíblico, es una práctica muy peligrosa. ¿Quién puede ordenar a Dios? Nosotros debemos de pedir a nuestro Señor con mucha humildad, así como lo hacía Abraham. Señor, decía, si he hallado gracia delante de tus ojos. Si he hallado gracia delante de tus ojos, así debemos de llegar ante Dios, muy humildes, ¿ok? Con un corazón contrito y humillado. Y luego, así hay muchas, muchas que tengo aquí, ¿verdad? Pero ya vamos a terminar, porque ya es tarde. Entonces, vamos a ver la verdadera guerra espiritual. Bueno, hay muchas doctrinas peligrosas, cancerígenas que se han colado en la iglesia de Cristo. Por eso hay que estudiar diariamente la palabra de Dios para no ser engañados. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, no vas a perder tu salvación si tienes una falsa doctrina, no, pero vas a estar en aflicción todo el tiempo. Vas a estar sufriendo por la falsa doctrina. Tenemos la Biblia, antes no la tenían. Nosotros tenemos toda la recopilación de Génesis, Apocalipsis del pensamiento de Dios para nosotros, donde tiene sus promesas, sus bendiciones, tiene sus mandamientos, tiene sus preceptos, tiene todo el Señor para que nosotros podamos vivir una vida plena delante de Él, una vida llena de gozo, que es lo más importante, tener gozo en medio de la tribulación. Ok, la verdadera guerra espiritual. El mejor ejemplo de ella es cuando nuestro Señor Jesucristo enfrenta la tentación. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo,
escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Cristo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se alejó aquí y vinieron ángeles y le servían. Vemos cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo también con la palabra de Dios. Sabemos que Satanás conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Que le entienda, pues esa es otra cosa, ¿verdad? El entendimiento solo se nos da a nosotros. Pero él la conoce y trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo peleó la guerra espiritual con la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué enseñanza tan poderosa nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo? Jesús es tentado por Satanás en el desierto, en el momento cuando él tenía las necesidades físicas de comer, pues tenía 40 días sin comer, ¿ok? Estaba en una etapa muy débil, ¿ok? No fue fácil resistir esa tentación porque sabemos que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Él vino como hombre, aunque nunca dejó su divinidad. Pero vemos que él luchó la guerra espiritual con la palabra de Dios, con la obediencia al Señor. Eso es la verdadera guerra espiritual. Observamos que el diablo trata de inducir a Jesucristo a pecar usando la misma necesidad física del cuerpo humano. Y Jesús se niega a sí mismo y decidió obedecer a Dios antes que buscar su propio beneficio. Y le dijo Jesús a Satanás, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, el segundo intento de Satanás es cuando le tienta ofreciéndole todos los reinos del mundo y el poder de ellos. Pero Jesús sabía que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No, también resistió con la palabra y la obediencia. Y la tercera tentación es cuando lo tienta Satanás, tratando de engañarlo con la misma escritura bíblica. Satanás conoce la Biblia, como ya lo hemos hablado, como muchas personas y en todos los idiomas, pero eso no quiere decir que la entienda. Él se somete a Dios, claro que él se somete a Dios. Todo está sometido al Señor. Satanás no tiene más autoridad de la que le ha dado Dios. Él no actúa si Dios no le da permiso, ¿ok? Am, entonces, vemos aquí la obediencia de Jesucristo, su lealtad a Dios Padre. Es lo que nosotros debemos de considerar y trabajar en eso. Aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Ciertamente que la verdadera guerra espiritual no es agarrarte a golpes con el diablo, ¿ok? O agarrar haciendo ritos y ritos paganos que no vienen en la Biblia, ¿ok? Ni siquiera el aceite tiene ningún poder en esto. El aceite es simbólico, es Dios, nuestra obediencia a Dios es lo que hace la guerra espiritual. Por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana y salgo a mi casa y lo primero que encuentro es a mi vecina que me ama tanto, que quiere que me muera, y salgo y luego me empieza a insultar. Ahí empezó mi guerra espiritual. Y digo, Señor, tu palabra dice que no debo de dar mal por mal. No debo de ser vencida de lo malo. No debo de tener contiendas con ella porque yo te represento a ti, Padre. ¿Y qué hago? Me pongo a orar que el Señor le dé paz a esta señora para que me deje en paz, ¿verdad? Entonces, para todos hay una guerra espiritual desde que nosotros nos levantamos hasta cuando dormimos. Yo no sé si a ustedes les pasa que tienen sueños en los cuales son tentados también, ya sea por el diablo o por nuestras concupiscencias. Y en nuestros mismos sueños nos encontramos orando a Dios, clamando a Dios y obedeciendo a Dios.
Yo me acuerdo de un muchacho que un día me dijo que él fumaba mucha marihuana desde los 11 años y que cuando conoció al Señor, pues Dios lo hizo libre de un día para otro, ¿ok? Ya esta persona ya tenía como 35 años y que lo hizo libre de un día para otro, así, literalmente. Y que dice que él soñaba, tenía sueños en los cuales sus amigos llegaban con marihuana de la mejor calidad y se lo ofrecían y que él en sus sueños podía olerla y se le antojaba, pero decían no. Porque tu palabra, yo sirvo al Dios vivo, y tu palabra dice que el que destruya su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, tú lo destruirás. Él empezaba a hablar y a orar en sus sueños. Era tentado en sus sueños también. Y así creo que, bueno, a mí me ha pasado también, ¿verdad? Mi vieja naturaleza, lo que yo hacía antes, que yo consideraba que era bueno, ahora sé que no es bueno, a veces me persigue. Y en mis sueños, sueño que estoy haciendo cosas que hacía yo antes que no son buenas, pero que yo antes las veía como normales. Y no, yo en mis sueños me encuentro clamando la palabra de Dios y obedeciendo a Dios. ¿Ok? Es necesario que el cristiano se dé cuenta de las riquezas y el poder que hay en Cristo Jesús, que somos coherederos del reino y estamos llenos de su gracia y amor. Nuestra guerra espiritual es imprescindible. Todo el tiempo estamos en un campo de batalla. Sabemos que nuestra mente es un campo de batalla. Todo el tiempo los dardos del maligno, pum, 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 nos bombardean con malas ideas. ¿Ok? O nos bombardean con ideas que parecen buenas. Cuando llegamos y le decimos a la hermanita, oye hermanita, por ejemplo, ¿verdad? Ay, mira, es que vamos a orar porque la hermana que está sentada allí está hablando muy mal de ti. Ahí aparentemente se oye bien, pero es plantar cizaña. Es un ejemplo, ¿verdad? De todos los dardos de fuego disfrazados que Satanás nos manda. Pum, 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 rápido. Nuestra mente es nuestro campo de batalla que es bombardeada por nuestros deseos carnales, por el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y están todo el tiempo pensamientos que no provienen de Dios. Eso es guerra espiritual, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Llevamos todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahí está nuestra guerra espiritual. Resistir al diablo. Luego aquí vamos a ver ahorita, ya para ir terminando. Nuestra guerra espiritual es imprescindible. Todo el tiempo estamos en el campo de batalla, pero estamos en una lucha espiritual. Es una guerra que pelea nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos entender que nuestra obediencia es muy importante, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son como rifles, espadas, golpes, ritos, conjuros, nada de eso, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y ellas son, en Efesios 6, del 13 al 17, dice, la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es Jesucristo, su palabra, vestidos con la coraza de justicia, entender que somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y que debemos andar siempre rectos, íntegros, en justicia, porque hemos sido justificados por el Señor, calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz, la predicación de la palabra, vivir el Evangelio todo el tiempo, tomar el escudo de la fe cuando sintamos esos golpes que nos llegan como golpes de espada en nuestra mente, en nuestro corazón, decir, no, yo creo en el Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Yo no camino por vista, sino por fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi problema? ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que yo quiero? ¿Va acorde a lo que la palabra dice o la Biblia me lo prohíbe? Porque a veces queremos cosas que no son buenas para nosotros. ¿Ok? ¿O qué dice la Biblia acerca de mis hijos, Señor? Yo te pido que todos sean salvos, porque tu palabra dice que tú no me has dado hijos para maldición, que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Qué dice tu palabra, Señor? De que no tengo dinero, que trabajo y trabajo. Tu palabra dice que las manos diligentes enriquecen, que tú bendices al que trabaja. O sea, nosotros debemos de estar con la palabra en la boca todo el tiempo. Vestidos, dice que tomar el escudo de la fe cuando vengan los dardos de fuego del maligno. Dice, todos los dardos del fuego del maligno, ahí están, ahí se quedan. No van a traspasarnos. Y tomar el yelmo, parte de la armadura que cubre la cabeza y el rostro, ¿verdad? De la salvación.
¿Ok? Somos salvos. Nada nos separará del amor de Cristo. La Biblia dice que nada nos separará del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Salvos siempre salvos, sí, amén. Pero somos salvos que no somos como hemos hablado, como la puerca lavada que regresa a revolcarse en el lodo. No, somos, permanecemos en la perseverancia de los santos, caminando en santidad. Dios ya no nos permite pecar con éxito. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todo el tiempo peleando con ella. Ok. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia, con obediencia, siempre estar llenos del gozo del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Que nos sentimos deprimidos, Señor. Aviva el gozo de tu salvación en mí, Señor. Señor, esto, pedir, pedir y pedir y pedir constantemente. Nosotros debemos siempre de brindar al Señor alabanza en cualquier situación de nuestras vidas. Debemos de resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos, obedecer a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no resistimos a Satanás peleando con él, gritándole, insultándolo, reclamando, maldiciéndolo, ordenándole. No, tenemos que resistir obedeciendo a Dios, caminando en fe, siendo hacedores de la palabra de Dios, vivir la palabra, no ser solamente oidores, sino ser hacedores de ello. Debemos de seguir adelante en el nombre de Jesús. Y ah, hay un versículo bíblico muy hermoso que dice en Apocalipsis 11:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es Jesucristo, y de la palabra del testimonio de ellos, que es la Biblia, y menospreciaron su vida hasta la muerte por la obediencia al Señor. Debemos de ser cautelosos cuando nosotros escuchemos doctrinas que no se encuentran en la palabra de Dios. Debemos de ser como los hermanos de Berea, que escudriñan las escrituras. Todo lo que yo les digo, vayan a la palabra de Dios. Lo que dice Pastor Frank, vayan a la palabra de Dios. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? Es importante que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. La Biblia dice, el pueblo perece. No dice, el pueblo se pierde, o sea, se va al infierno, pierde su salvación. No, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué necesidad tenemos de sufrir por ser ignorantes en la palabra de Dios? O sufrir en nuestras familias, como yo sufrí con mis hijos cuando estuve en una falsa doctrina. ¿Ok? Sufrimos mucho. No nada más yo, mis hijos también. Muchos sufrimos. Porque son yugo tras yugo. Y en lugar nosotros de encontrar haciendo lo bueno, glorificando a Dios, blasfemamos su nombre al pedir a diablo que nos regrese lo robado. ¿Qué es eso? No. Al querer sacar demonios de los cristianos no tienen demonios, es una gran blasfemia. Al pensar que nosotros debemos de andar ungiendo todo con la sangre de Cristo, yo unjo mi casa con la sangre de Cristo, yo ungiendo, no. La sangre de Cristo tuvo su lugar en un lugar súper importante, maravilloso, que nos ha limpiado de pecado. ¿Ok? Pero no es para que la andemos untando por toda la casa y declarando en los portillos de mi puerta, unjo la sangre de Cristo. No, eso es una blasfemia. Hermanitos, los amo en el amor de Cristo y mi idea no es insultar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero sí abrirle los ojos, como Dios me los abrió a mí por medio de otros hermanitos, en los cuales cuando me decían eso es antibíblico, yo sentía que me estaban dando una bofetada. Yo, como ustedes saben, yo toco alabanza y tengo muchos cantos míos que Dios me ha dado, que Dios ha puesto en mí para cantarle a Él. Y uno de ellos era La sangre de Cristo tiene poder, así se llamaba. Es una canción muy bonita, pero es completamente una herejía. Yo compuse la canción y la canté en varias iglesias y les gustaba, y los pastores y las hermanas, qué bonita canción. Y en la canción
ciertamente habla de la victoria de Cristo en la cruz, pero hablaba yo de la sangre de Cristo de una manera errónea. Y me acuerdo que en ese tiempo un hermanito que tiene una compañía de discos me dijo: "Hermana, me gustaría grabar su tema". Y yo en ese tiempo no sé qué pasó que no lo pude hacer, pero doy gloria a Dios. Digo: "Gracias, Señor, porque nunca me permitiste grabar un tema así. Si no, no podría vivir sabiendo que esparcí una herejía". No, 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 Dios me libre de eso. Entonces, mi consejo, muy humilde consejo, es que escudriñemos todo a través de las escrituras bíblicas, y que siempre que nos digan algo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y que entendamos que la guerra espiritual, el mejor ejemplo de guerra espiritual nos los dio nuestro Señor Jesucristo, nos los dio en su tentación, ¿ok? Todo con la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia dice, ¿qué dicen las Escrituras? Entonces, que Dios los bendiga. Espero que esto sea de bendición para ustedes, como lo fue conmigo y lo sigue siendo. Y pues damos paso a Pastor Frank. Amén, hermana Elizabeth. Le agradecemos la enseñanza que ha compartido con nosotros sobre la guerra espiritual, eh, la lucha entre, entre la verdad y la mentira, entre el Espíritu Santo y la carne, entre la luz y las tinieblas, ¿no? Y no como se enseña y se maneja dentro de las iglesias, que todo lo ven el diablo y sus demonios, y que, bueno, usted ahí lo ha, digamos, eh, encumbrado como un ring, ¿no? Como subirse a un ring y pelearse, pues, contra un demonio. No hay tal cosa como eso. Eh, la guerra espiritual básicamente es la contienda entre las verdades de la palabra de Dios frente al engaño, a todas las doctrinas fraudulentas y heréticas de Satanás y sus demonios, ¿no? Hay una guerra. Para no hablar, por supuesto, de la lucha entre la carne y el Espíritu Santo y el Espíritu. Cómo hay lo que el apóstol Pablo también señaló en el capítulo 7 de Romanos, donde él habla de una lucha, porque no hago lo que yo eh, no quiero hacer, eso hago, lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Eh, y eso es importante que entendamos y que el pueblo del Señor que estaba en la ignorancia, usted misma, cuando compuso esa canción y la cantó y de seguro que gustó a muchos, pero entendió que realmente la letra pues no era la correcta. Y temas como la que entonó Nancy Manso, Yo Arrebato, suena como que tenemos un poder humano tan fuerte que podemos pues arrebatar las cosas del enemigo. O sea, eh, usando el nombre de Jesús, pero de manera ya como autosuficiente, ¿no? Como para vanagloriarlos y decir, yo lo hago, yo lo tomo, yo cojo esto, que era parte del diablo y sus demonios. Entonces, eso es importante que entendamos, ¿no? Y ya el tiempo se nos ha vencido, vamos eh, a despedirnos, y ya fuera de esta grabación vamos a tener una ronda de aportes, de preguntas, de respuestas sobre la guerra espiritual, pero les bendigo y, y hasta la próxima reunión. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. 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 Amén, mis hermanas, mis hermanos. Mi hermana Elsa, mi hermana Elizabeth, Amén, amén. vamos a despedirnos hasta la próxima. Bien, hasta nuestra próxima reunión
Y Padre Santo, te exaltamos, te damos a ti la gloria y la alabanza por ese estudio de tu hija Elizabeth sobre la guerra espiritual, que sirva para que muchos sean alumbrados por tu palabra, por la verdad escritural, y para que no hagan caso, Señor, a las corrientes pentecostales, neopentecostales, que realmente eh, confunden y tienen un concepto equivocado en cuanto a lo que es la guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén.